Gracias, señor presidente. Yo voy a hacer una intervención que voy a hacer un esfuerzo porque sea breve, porque también voy a hacer un esfuerzo por no entrar en muchos detalles, porque quiero hacer más un análisis, digamos, más general que pueda servir a mi juicio como de enfoque en relación con lo que ha venido pasando y sobre todo con lo que puede seguir pasando, que me preocupa muchísimo, porque al final cualquier análisis que tenga que ver con la historia, y estas discusiones de hoy tienen que ver con la historia, deben servir a ver si por fin somos capaces de construir un país mejor. Entonces no voy a entrar, repito, en muchos detalles porque suele ocurrir que los árboles impidan ver el bosque, o que haya intereses que se encarguen de agitar bastante las ramas de los árboles para que el bosque se termine perdiendo. Y para quienes, como es mi caso y el del Polo, estamos haciendo esfuerzos por generar un cambio profundo en la sociedad colombiana, distintos de los dos sectores que se disputaron la presidencia de la República en las elecciones de junio, pues nos resulta bien importante hacer, repito, un esfuerzo en este sentido. En primer término, decir una cosa que no quiero dejar pasar, y es que este debate haya podido hacerse. Pues se podrán discutir detalles de lo que pasó, y no voy a entrar en eso, pero el hecho cierto es que logramos que se hiciera. A mí me costó 3 intervenciones, una hoy temprano y otras 2 en semanas anteriores, insistiéndole al Congreso de la República cómo habría sido extremadamente grave para cualquier concepción democrática que este debate no se hubiera podido hacer, como estuvimos a riesgo de que sucediera. Recordemos que la primera vez que el tema se puso aquí en votación en la plenaria del Senado, las mayorías votaron no. Todo el centro democrático y una fracción muy grande, yo diría que mayoritaria, del santismo, de la unidad nacional, o votó no, o no vino a votar, que para el efecto práctico sirvió para que el debate se negara. Después hubo las maniobras de la llamada Comisión de Ética, que realmente peló el cobre en este caso. Y hoy todavía había la posibilidad de que un senador de la República solo pudiera hablar condicionado, como con una especie de consueta, pero digamos no positivo, sino negativo, diciéndole de esto sí, de esto no, de esto no. Entonces, primero quiero saludar que el debate se haya podido hacer, porque hubiera sido muy grave, a mi juicio, el precedente de que en un sitio como un Congreso, donde se supone el derecho mínimo de un senador tiene que ser la libertad de expresarse como él crea que debe expresarse, y los otros lo refutarán como en los términos que ellos crean, hubiera sido muy grave, repito, que esa posibilidad se hubiera perdido, y más cuando se hubiera perdido por la unidad de las fuerzas mayoritarias contra un senador del Polo Democrático Alternativo, que es el único partido declarado en oposición en Colombia, y yo diría que es el único partido que está confrontando en general todas las fuerzas del establecimiento en sus distintos matices. Este es un primer hecho que quiero resaltar, porque digamos que el riesgo que se corrió fue muy grande. Espero que de aquí no se terminen derivando sanciones, porque esa sería pues una mala manera de terminar este asunto. En relación con lo que oímos, pues pudimos oír hablar al senador citante, al doctor Cepeda, y al senador Álvaro Uribe, y yo diría que en términos generales terminaron contando, a pesar de las vicisitudes, terminaron contando cada uno con las garantías de exponer con suficiencia en cuanto al tiempo sus puntos de vista. Yo creo que es claro que este debate es un debate pues que no va a resolver el problema de la polarización que en la sociedad colombiana existe en este terreno del que nos ocupamos en el día de hoy. Yo creo que el país va a seguir bastante dividido, parecido a como hoy está, pues luego de haber oído cada una de las dos posiciones que son por completo contradictorias. En lo que a mí respecta, yo quiero señalar esto. Mi punto de vista frente al gobierno del presidente Álvaro Uribe, pues lo fijé a lo largo de 8 años. Yo creo que fui el senador que más debates hizo en contra de ese gobierno. Creo que debía haber hecho unos 60 debates por lo menos, sobre todos los temas, de todos los tipos, económicos, sociales, políticos. Este tema que hoy nos ocupa del paramilitarismo, lo traté creo que en unos 3 debates en la plenaria y en algunos momentos en la Comisión Quinta del Senado, y en ese sentido no voy a repetir todo lo que ya
señalé, pero digamos que mis puntos de vista están fijados al respecto y hay documentación suficiente. Fui además víctima de ese gobierno precisamente por mis puntos de vista. Ese fue un gobierno que sin duda maltrató ferozmente al Polo Democrático Alternativo como partido, y fuimos muchos de nosotros dirigentes del Polo maltratados por ese gobierno o por los amigos de ese gobierno. A mí me tocó incluso acusar ante la Corte Suprema de Justicia al procurador Ordóñez por prevaricato, porque de manera absolutamente indecorosa intentó vincularme con hechos con los que él sabía, como sabía el gobierno nacional, como sabían las Fuerzas Armadas, como sabía todo el mundo en Colombia, que no era posible vincular al senador Robledo, y sin embargo el hecho sucedió y me tuvieron sub judice mucho más de un año. Repito, no estoy interesado en este momento en repetir todas esas cosas que dije, porque creo que me alargaría y no es ese mi propósito, pero dejo sentado que sobre estos temas he fijado la posición con suficiencia. Me interesa más llegar a este punto, que es al que realmente quiero llegar. Aquí estamos en un momento de la historia de Colombia en donde ojalá superemos mucho más de siglo de horrores de la violencia, ojalá. Espero no equivocarme, ojalá así sea, porque podría suceder que en estos próximos meses o años no lográramos cortar, por lo menos en proporciones importantes, una página muy oscura de la historia de Colombia, sino que esa violencia siguiera, digamos, proyectándose a lo largo del tiempo, quién sabe por cuántos lustros o décadas más. Pero quiero sí señalar varios hechos gruesos de la historia de Colombia. Este no es un fenómeno, este del que estamos hablando ahora, del fenómeno paramilitar y guerrillero, porque de alguna manera tienen que ver el uno con el otro. Este no es el fenómeno por donde empieza esta vorágine de violencia en Colombia. Antes de eso, Colombia vivió, no sé, 20 o 30 o 40 años. No estoy hablando de los sucesos del siglo XIX, ya en el siglo XX, cerca de unos 30 años, de los horrores de la violencia liberal conservadora. Una de las páginas más oscuras de la historia de Colombia. Ojalá todos los jóvenes que hoy me escuchan buscaran el libro de la violencia en Colombia de Monseñor Guzmán y Orlando Falsborda y Umaña, para que allí gráficamente vieran cuál fue el horror de la violencia liberal conservadora, a qué fue sometido el pueblo de este país. Fue sometido, digo, porque los muertos los puso el pueblo colombiano, el pueblo liberal y el pueblo conservador, mientras las élites de los dos partidos, aquí en la capital de la República y en todas las capitales del departamento, compartían amigablemente, estaban en los mismos colegios, en los mismos clubes, en las mismas fincas de fin de semana, haciendo los mismos negocios. Esta es parte grave de la historia de Colombia, y me estoy refiriendo a eso porque tengo el temor de que si no somos capaces de resolver estos horrores de la violencia, y si la polarización indeseable que estoy viendo que está sucediendo logra tener éxito, podríamos terminar repitiendo esa historia, en que al pueblo, moviéndole trapos rojos o azules, lo pusieron a matarse entre sí, repito, mientras la élite de esos partidos celebraba enrumbada el control de la cosa pública y del manejo de la marrana presupuestal. Después tuvimos ya medio siglo, diría yo, de los horrores de la violencia guerrillera y de los horrores de la violencia paramilitar, y me refiero solo a esas tres violencias para no hacerme largo ni entrar en detalles que he advertido, no quiero entrar en esos detalles. Agregar además, como parte del análisis, una cosa que el país no puede perder de vista, y es que el Polo Democrático Alternativo, esta confluencia de fuerzas de izquierda democrática que nos constituimos hace 6 años, nacimos señalando que éramos partidarios de una solución negociada del conflicto armado, y por eso fuimos incluso tratados como terroristas vestidos de civil por ese gobierno, incluido el actual presidente, que era parte de ese gobierno, simplemente porque dijimos que éramos partidarios de una solución política del conflicto armado, y al mismo tiempo dijimos, y eso lo han ocultado cuidadosamente en Colombia, dijimos con todas las letras que no éramos partidarios de la lucha armada ni de la lucha guerrillera en las condiciones de Colombia, y que el Polo rechazaba la violencia, viniera de donde viniera. Esto está en documentos y está escrito en no sé cuántas declaraciones y resoluciones. Luego, esto es una parte clave para tener en cuenta en el análisis. No es el Polo como partido
quien haya auspiciado la violencia contra nadie en Colombia. Nosotros somos unos convencidos, particularmente yo. Si eso no fuera así, yo nunca hubiera entrado al polo. Somos convencidos de que la lucha política puede darse incluso con ardentía, con vehemencia. Incluso es probable que en algunos momentos se digan frases que sería mejor no mencionar, pero que eso, mientras se haga dentro de la lógica de la contienda civil, del debate ciudadano, que incluye movilizaciones, marchas, paros, incluso confrontaciones con la fuerza pública, pero en el marco de la resistencia civil, todas esas son características que están en el ideario del polo y que pensamos deben convertirse en característica de toda la sociedad colombiana. Pero hay un otro aspecto, y ya voy terminando, he insistido en que quiero ser breve. Hay un aspecto que también quiero mencionar, porque me llama poderosamente la atención y es parte de las cosas que me preocupan. Es que hoy he oído aquí a los amigos del gobierno nacional, al santismo, digamos que recriminando o atacando, censurando, no importa la palabra, con acritud, los puntos de vista del Centro Democrático y del presidente y del senador Álvaro Uribe, repito, con quien como presidente y con quienes como partido político tengo todas las diferencias que ustedes quieran anotar. Pero sí me llama la atención oírle esos puntos de vista a quienes hoy son parte del santismo, pero ayer fueron parte del uribismo. Ayer estuvieron casi todos los partidos que hoy son parte de la Unidad Nacional Santista, hicieron parte del gobierno de Álvaro Uribe. Y el hoy presidente Juan Manuel Santos fue nada menos que ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Es más, Álvaro Uribe lo eligió presidente de la República, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no hubiera ganado ni siquiera la alcaldía de la Ciudad de Hierro si se mete a esa campaña sin el respaldo de la presidencia de la República, con todo el poder que eso significa. Eso es historia patria. Y en su momento, repito, casi todos los partidos que hoy están con Santos estuvieron respaldando a Álvaro Uribe. Es más, en el primer año o en el primer año y medio del gobierno de Santos, todos estuvieron ahí, hasta el Partido Liberal, que no había estado a pie de juntillas en las administraciones de Uribe. Ya en este primer lapso del gobierno de Juan Manuel Santos, allí estuvieron todos. El Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Pino, la denominación que quieran darle, unos y otros, todos estuvieron ahí. Además, todos en general son, digamos, herederos de la tradición liberal conservadora. Es más, es normal que entre esos partidos digan, no, yo soy de tal partido pero liberal, o yo soy de tal partido pero conservador. Y todo eso estuvo con Santos y todo eso estuvo en esa medida con Uribe. Yo no puedo aceptar, señores senadores y señoras senadoras de las distintas bancadas a las que me estoy refiriendo, que ustedes hagan caso omiso de esta realidad en un debate de cara al país, porque eso no es coherente, eso oculta una parte muy importante de la verdad. Todo cuanto hecho negativo haya sucedido en la administración del doctor Álvaro Uribe Vélez, de ese hecho tiene una responsabilidad sustancial el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Y ustedes podrán echar las teorías que quieran echar y guardar los silencios que quieran guardar y hacer las agresividades que quieran tener, pero este hecho es historia de Colombia. Este hecho no tienen cómo taparlo, no hay cómo evitarlo. ¿O es que creen que los del Polo Democrático Alternativo se nos olvidan las hazañas del doctor Santos en esa administración? ¿O se nos olvidan las hazañas del doctor Santos en esta administración? ¿No dijo el doctor Santos que yo era un violento porque simplemente había respaldado las protestas campesinas? ¿No me intentaron hacer un juicio aquí, todo el santismo, mintiendo sobre los sucesos para ver cómo crucificaban al senador Robledo, porque simplemente ha dicho, yo soy amigo de la resistencia civil y respaldo las luchas ciudadanas y no voy a traicionar a los agricultores de Colombia? ¿Y qué tal la gavillita que me montó el propio jefe del Estado en alianza con el señor ministro del Interior? Estas son cosas de la historia patria de las que hay que hablar. Y en todos los temas que nos ocupan, en todos, sin excepción, incluido el tema de hoy, el señor presidente Juan Manuel Santos no le puede sacar el quite a sus responsabilidades, ni los partidos que están involucrados en hechos como esos pueden sacarle el quite a esas responsabilidades.
Por último, agregar una sola cosa más. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando. Yo no creo que esta confrontación entre el santismo y el uribismo sea una especie de actuación calculada desde el principio, que podría serlo, pero no creo, yo creo que no, yo creo que allí efectivamente hay una confrontación en el bloque del poder por el poder del Estado, por definir quién firma los cheques, quién define los contratos, quiénes son los favorecidos, quién maneja la chequera. Yo creo que esa contradicción existe como existió, y por eso empecé por ahí, en los viejos días del bipartidismo liberal conservador. Pero sí me preocupa una cosa, y es a lo que le llamo la atención a los colombianos, esa que tengan cuidado a no seguirse dejando polarizar como los han venido polarizando, porque es que aquí han logrado crear otra vez el mismo fetiche de hace 50 años, de que aquí hay que escoger entre el demonio y Satanás, y si usted se va por un lado o por el otro, le toca decir que se fue o con el demonio o con Satanás. Ese fue el viejo truco de la violencia liberal conservadora, hoy de pronto un poco más sofisticado, pero es lo que en la práctica está sucediendo. Y esto, repito, puede que no sea calculado como una actuación, pero la verdad es que les está sirviendo maravillosamente. En eso tengo que reconocerle a la gente de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, que están logrando una cosa que para ustedes es un éxito histórico, porque al final todos sabemos que el Centro Democrático y la Unidad Nacional es mucho más coincidente, parecida, igual que diferente, eso lo sabemos todos. No hay diferencias medulares en los asuntos de la economía y de las relaciones sociales de este país entre las dos versiones, no las hay, no las hay. Es más, yo diría que en el tema que pareciera que más los divide, que es el tema del proceso de paz, el debate no es, yo no creo que sea así, porque una de las dos fuerzas esté a favor de la violencia eterna en Colombia, sino que tienen un pleito en torno a cómo desarmar a las FARC, cómo desarmar a la guerrilla, con qué tipo de medios y de procedimientos. Eso es lo que realmente está sucediendo, todo eso bajo el amparo de Washington, porque aquí ayer yo hablé de una cosa sobre la que he notado el silencio que se guardó. El señor Biden, vicepresidente de Estados Unidos, le manda una carta inicua al presidente Juan Manuel Santos y le dice: oiga, doctor Santos, rapidito con la paz, que necesitamos tropas colombianas al servicio de la OTAN en quién sabe cuántos países del mundo, que no resultemos que la sangre de los colombianos deje de regarse en los campos de Colombia, y ojalá así sea, para que termine regándose en los campos de Irak o en los campos de Afganistán o donde le interese al imperialismo norteamericano. Y en eso el Polo se quedó solo, cuando en días pasados rechazó que empezaran a vincular a Colombia a la OTAN. Y en el debate de estos días sobre la salud también tomé nota de la soledad en la que nos quedamos. Se robaron 1.4 billones de pesos los señores de Saludcop, y eso parece que solo impresiona al Polo Democrático Alternativo. Para los demás es un asunto ahí como de menor cuantía, que hay que ver qué medidita nos tomamos. Le llamo la atención entonces, no a los congresistas aquí sentados, sino a los colombianos que nos escuchan. Porque si tiene éxito esta en cierto sentido falsa polarización, Colombia no va a poder resolver sus problemas nunca. Pero además hay una cosa que me preocupa, y en eso llamo la atención y llamo a la seriedad y al juicio a cada una de estas dos partes en contienda. Ojalá fracasen en el propósito de llevar esta polarización allá al pueblo raso. Eso no lo han logrado todavía de verdad. Han logrado que el pueblo raso vote por una u otra opción, pero todavía no veo reflejado en los rostros del pueblo raso colombiano las caras de odio y de venganza que nos tocó ver, en mi caso, en mi niñez, en los pleitos entre los liberales y los conservadores. Eso sería un acto inicuo, absolutamente repugnante, que a este país se le llevara a situaciones sobre esas, sobre todo cuando en los asuntos medulares de la economía y de las relaciones sociales, repito, no hay diferencia que uno pueda llamar protuberante, porque todos los dos puntos de vista defienden las fórmulas del consenso de Washington, de los TLCs, del libre comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la desnacionalización de la economía, del proyecto minero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llamo con todo cariño particularmente a los polistas que me estén escuchando: ojo avisor, oído atento. La política es mucho más complicada de lo que parece. Aquí hay que aprender a leer entre líneas. No hay que dejar confundir a la gimnasia con la magnesia. Hay que ir al fondo de los hechos.
porque estamos hablando del futuro de Colombia, que está en una encrucijada terrible. La condición del país es supremamente mala, no solo en el terreno de la violencia que nos ocupa, que ya es bastante grave, sino en todos los otros elementos de la vida nacional. Termino entonces, señor presidente, llamando la atención sobre esto y reiterando la importancia de que este debate se haga muy a fondo y que se haga sobre los demás temas que hay que hacerse. No debe haber tema vedado en el Congreso de la República, ni uno solo, ni el más escabroso. Debe estar prohibido que se ventile. Y si el día de mañana el debate es contra mí o contra el pueblo, ya veremos cómo resolvemos las cosas. Pero ese es un deber que tenemos que correr cada uno de nosotros. Porque es que el honor de ser elegido por los electores que lo eligen a uno acarrea consecuencias y acarrea responsabilidades. Esto no puede ser que aquí uno solo tenga, digamos, los aplausos y los vítores que le propicia a uno el pueblo generoso que lo elige, sino que nos tiene que, digamos, hacer correr con todas las consecuencias de este debate. Llamo al polo democrático alternativo a que abra los ojos. El presidente Juan Manuel Santos, su primer acto ultrarretardatario de gobierno, cuando todavía estaban unidos hace 4 años, fue sonsacarle al polo democrático a Gustavo Petro, nuestro candidato a la presidencia de la República en ese momento. Y es evidente que hoy, mis queridos polistas y mis queridos colombianos, se confirma un trabajo de 4 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, haciendo esfuerzos por dividir al polo democrático alternativo, intentando obligarnos a escoger entre esta falsa disyuntiva que he mencionado. Muchas gracias, señor presidente.